Bienvenidas mis fashionistas a De Tiendas con Cori. Yo soy Cori y estoy muy feliz de saludaros de nuevo después de las vacaciones. Ya estoy de vuelta con un recorrido por Stradivarius donde descubriremos juntas las últimas propuestas en moda y calzado. Realmente estoy muy feliz de saludaros, chicas, así que comenzamos. Y bueno, chicas, empezamos este recorrido viendo estos tres maniquís con estas prendas tan de otoño. Ya Stradivarius y la mayoría de tiendas ya tiene en la colección de este otoño ya las prendas listas y preparadas, como por ejemplo esta cazadora en tejido vaquero. Está bastante mona porque estiliza bastante la cintura. Y aquí me encuentro con estos pines inspirados en los años 90 que son perfectos para añadir un toque nostálgico y moderno a todos nuestros looks. Se pueden colocar tanto en chaquetas o cazadoras, en bolsos o mochilas, en las gorras y sombreros y también en las camisetas y las sudaderas. Aquí vemos esta otra cazadora también en tejido vaquero, como creo es la tendencia este otoño. Y lo vemos en color azul oscuro. Y como veis hay muchísimas prendas de esa misma tonalidad y tejido. Aquí tenemos también esta camisa blanca que me ha encantado bastante porque el tejido es bastante elástico y tengo muchas de Stradivarius así y creo que a mí me sientan fenomenal. Esta tiene las mangas, bueno, lo que es el puño de la manga un poquito, bastante amplio. Y aquí vemos también esta otra chaqueta, esta es más corta y como veis del mismo tejido y color. La única diferencia es que esta tiene el cuello en otro tono, color camel, bastante mono. Creo que el contraste es bastante bonito y esta lleva una cremallera para que se ajuste mejor a diferencia de las anteriores que hemos visto que traen botones. Y me he encontrado con la sorpresa que el tejido de ante sigue en tendencia. Más adelante en el vídeo veréis más bolsos y prendas con este diseño y tejido. Aquí vemos esta gabardina que el tacto es bastante suave y gustosito, pero no me ha gustado absolutamente nada. No sé qué le ha pasado a Stradivarius con ella, pero el forro es bastante horrible, por no decir desastroso. Y la tela es bastante ligerita, no me ha gustado en lo absoluto, me ha parecido un fake total. También nos encontramos con vestidos en tejido tejano. Este, por ejemplo, tiene una cremallera en la zona de la espalda para mayor comodidad, pero lo que no me ha gustado es que la tela o el tejido no es para nada elástico y pienso que resultaría un poco incómodo. Y como os he dicho antes, aquí tenéis más bolsos en tejido de ante. Este está bastante grande, pero no le veo así mayor forma. Es más, creo que es un bolso que no tiene ninguna forma. Estos no me han gustado nada, pero bueno, hay otras opciones como por ejemplo estos con esos flecos. Está muchísimo mejor que el anterior. Contadme en comentarios qué opináis de esos bolsos, al igual que este pantalón corto que he visto que Zara también ha sacado su versión ultra corta y descaderada o de tiro bajo, que me ha sorprendido porque no sé qué pinta un pantalón corto para otoño, pero bueno, tendencias ya sabemos que el grupo Inditex nos sorprende. Y también vemos las cosas, las prendas básicas como por ejemplo los tejanos y las camisetas. Este igual un poco la primera un poco más estrecha. Y aquí vemos más vestidos, como os he dicho antes, en tejido tejano, es parecido al anterior, la única diferencia es que este lleva el cuello en pico y vemos la misma cremallera que el anterior. Y aquí tenemos otra cazadora en diferentes colores, es la típica cazadora con ese tejido también gustosito. Y los tejanos, este es el de 96,
Este viene en varios colores, uno más oscuro y otro más claro y uno que parece negro pero en verdad es gris. Y pasando a la zona de calzado me he encontrado con estos zapatos bastante diferentes, por así decirlo. El tacón es cuadrado y estos mocasines que son en color rojo y con la hebilla dorada también me han parecido diferentes. Y las botas tejanas son una tendencia absoluta, por lo menos en Stradivarius. Las hay en diferentes tonalidades. Más adelante veréis en los clips. Y estos salones de punta y tacón bajo no son de piel, parecen sintéticos. Y este calzado, estas botas son en tejido de ante, pero imitación obviamente. Su tacón es cuadrado y también lleva una cremallera. Y luego estas zapatillas me han parecido súper graciosas. Tienen pelito y son de animal print. Y aquí nos encontramos con más bolso con el mismo tejido, solo que este lleva una hebilla. Y a juego están estas bailarinas que son bastante monas. Llevan una hebilla también para que quede bastante bonito el look. Yo en lo personal no me pongo bailarinas porque la suela me parece súper plana. Pero bueno, para las chicas que les gusta ir cómodas, esta es una opción bastante bonita. Y como veis, no solamente las hay con hebilla, sino también con un lazo en la zona delantera. Y estos mocasines también me han parecido bastante chulos porque también el tejido es bastante gustosito y arregla bastante cualquier look. Y volvemos con lo mismo, la suela es bastante plana y no lleva absolutamente nada de tacón. Y luego tenemos estas zapatillas retro que las he visto el año pasado también en la época de Navidad, solo que estas son en una sola tonalidad color marrón y las que he visto el año pasado eran combinadas. Y también a juego tenemos también infinidad de bolsos, como por ejemplo este con esos dos bolsillos laterales y de un color totalmente diferente a los demás. Este por ejemplo es en esa tonalidad neutra que va con cualquier estilo y look. También tenemos estos bolsos mini que son bastante chulos. A mí en lo personal también me gustan los bolsos pequeños. Este también es en imitación ante y como veis los hay en diferentes modelos. Y este me ha sorprendido bastante y me ha parecido bastante gracioso porque también tiene esos pelitos que lo hacen también bastante gustosito al tacto. Lo único que no me ha gustado es que la cremallera no es completa. Y aquí pasamos a la zona de las botas. Y obviamente todas, o por no decir la mayoría, son texanas, así que son bastante bonitas. Las hay largas y cortas para todos los estilos. Y como veis, aquí nos encontramos también con las botas de flecos. Anteriormente hemos visto un bolso y creo, sin temor a equivocarme, que los flecos también son tendencia en esta temporada otoño-invierno. Y aquí me he encontrado con estas zapatillas destalonadas en un estampado tipo vaquita, pienso yo. Súper graciosas, me han parecido monas, pero yo no llevaría algo así. Cuéntame en comentarios si te gusta algo así diferente y novedoso y original, obviamente. Estas también son por el estilo y me han parecido también monísimas. Son unos mocasines, también es en tejido sintético y también me ha sorprendido que no lleva nada de tacón, son totalmente planos. Y la zona de interior
lleva ese forro. También un tanto no muy buena terminación, pero bueno, por el precio ya sabéis. Y aquí nos encontramos con los básicos, que no había mucho que enseñar. Más que nada había lo más en tendencia o novedoso era la zona de calzado, porque la mayoría de prendas pues no había mucha novedad y variedad. Y aquí me encuentro con este vestido, con esa pedrería tan bonita que brilla demasiado y es precioso a la vista, porque he puesto, a ver, le hemos dado una oportunidad en vídeos anteriores a un pantalón con el mismo strash o la pedrería que lleva, y a mí me resulta súper incómodo porque el tacto con la piel y el roce resulta un poco incómodo. Y aquí también me ha sorprendido ver esta camisa con los mismos elásticos que tanto me causaron este verano un poco de amor-odio. Pero bueno, ya para las que habéis visto los vídeos anteriores de verano, luchaba yo con esos elásticos que nos forman, o por lo menos a mí, unos rollitos que no tengo en la zona de la cintura. Pero bueno, aquí Stradivarius los ha decidido volver a colocar y no entiendo cómo es que les encanta tanto esos elásticos. En fin, chicas. Las americanas también están volviendo. Y aquí tenemos una a rayas, bastante mona. Y por supuesto los jerseys de punto, este con ese osito tan mono. Y a juego con este pantalón corto de sastre. Está bastante bonita la combinación para hacer una transición de verano a otoño. Chicas, y aquí estoy, me he animado a probarme las botas tejanas que tanto me gustaron, estas que son de punta y tacón bajo. Son bastante chulas, creo que estas son mis preferidas porque ya veréis más adelante que me pruebo otras dos, pero estas están bastante monas, no son nada incómodas ya que acaban en punta. Cuéntame en comentarios cuál de todas las botas que me voy a probar fue tu favorita. Estas son las segundas, pienso que son parecidas a la primera, lo único es que estas tienen como un labrado y son más claritas. Son bastante bonitas y pienso que también son bastante cómodas. Habrá que darles una oportunidad caminando un poco por la tienda a ver qué tan cómodas son. Y aquí tenemos la tercera opción, que son las de flecos. La única pega que podría ponerle a estas botas es la punta acabada cuadrada. No me ha gustado eso del todo porque, no sé, a puestas le hace una forma bastante extraña, pero los flecos están bastante monos y son bastante cómodas. Una pena porque estas me han parecido bastante bonitas, ya que en el tobillo sientan de maravilla y no sobra demasiado. Pero bueno, cuéntame en comentarios cuál de las tres te ha parecido la mejor de las tres opciones. Y bueno, chicas, hasta aquí el recorrido por las novedades de Stradivarius. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo descubriendo estas prendas llenas de estilo. No olvidéis suscribiros al canal, dejarme un like y contarme en los comentarios qué os ha parecido. Gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto en el próximo video.